Bueno, pues muy buenas tardes y buenos días porque inauguramos esta nueva sesión de conversaciones dentro de nuestra sección paralela internacional que este año la estamos desarrollando con el Festival Mexicano FICUNAM y por eso decía que muy buenas tardes a todos los españoles que nos estén viendo y muy buenos días pues a quienes nos estén escuchando y siguiendo desde México. Inauguramos esta ronda de conversaciones al otro lado del charco y lo hacemos pues de la mano del director del Festival FICUNAM, que es con quien estamos organizando y desarrollando esta sección internacional tan especial para nosotros dentro de la 29 edición del Festival de Cine de Madrid. Es la primera vez que llevamos a cabo nuestra sección internacional con un festival invitado y bueno, pues este año ha sido con este acuerdo, este convenio de colaboración y vamos a hablar con su director, con Michel Lipkes, que le tenemos por ahí. Hola Michel, ¿qué tal? Hola Sonia, ¿qué tal? Buen día, buena tarde por allá. Hola Gisela, a Enrique, y a Óscar y a Manuela. Muchas gracias por lograr conjugar Eso. su presencia y estar aquí. Eso, ahora hablaremos de FICUNAM y nos vas a contar un poquito, bueno, pues cómo es vuestro festival, cuál es el alma de ese encuentro que tendrá lugar. Bueno, ya tenéis abierta también, aprovecharemos para decir lo que ya tenéis abierta la nueva convocatoria. El año pasado celebrabais la 10ª edición y estamos conociendo proyectos dentro de esta sección internacional pues que han pasado por FICUNAM. Esta tarde también nos acompaña Gisela Cuevas del equipo de producción de esta sección internacional. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal? Mexicana, pero aquí trabajando con nosotros en Madrid y muy contentos de tenerla en el equipo como directora de producción. Tenemos también a nuestro coordinador internacional, a Enrique Rivero. Muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Tú has Sonia? sido el artífice de tener este año aquí a FICUNAM en Madrid y nos vas a contar también cuál es tu vinculación con el festival. Y bueno, pues también nos apetecía muchísimo conocer a otros directores, ¿no?, que han pasado por el festival y que conocen bien FICUNAM, y ellos son Manuela de la Borde y Óscar Enríquez. Muy buenas tardes a los dos. Hola. Dos Hola, cineastas. buenas tardes a todos. Buenos días acá. Eso, buenos días, buenas tardes. Dos cineastas que bueno, han trabajado en un proyecto maravilloso que es Liminal. Es una película que también la tenemos dentro de esta muestra internacional bajo el sello FICUNAM. Puede verse online y esperamos poder verla en las salas también aquí en Madrid. Haremos lo posible para que esté en nuestra ciudad y que además de que se pueda ver dentro del festival, bueno, pues que la hagamos llevar a otros muchos lugares. Es un proyecto muy bonito, un largometraje dirigido, ¿no?, por 4 directores, una película creo que muy en la línea de lo que es FICUNAM y que representa el proyecto. Sois 4 directores, hoy tenemos 2 aquí, pero bueno, quiero que sea Michel quien nos hable sobre todo de este proyecto al hilo de presentarnos FICUNAM. Michel, comenzamos presentando, si te parece, FICUNAM y hablamos un poquito y hacemos una pequeña introducción de lo que es Liminal para después poder hablar también, ¿no?, con los protagonistas de esta tarde, con los directores. Claro, con mucho gusto, Sonia. Pues bueno, gracias por, primero que nada, la invitación a colaborar con ustedes y a poder mostrar un poco pues del trabajo que se hace en FICUNAM en Madrid. Es un honor y un gusto. FICUNAM se avecina hacia su 11ª edición. Yo he fungido como director artístico por las 2 últimas ediciones. Fue fundado por Eva San Giorgi, que hoy dirige la Bienale en Austria. Sí, y pues bueno, mi relación con el festival es un poco extraña, porque de hecho yo también dirijo películas, bueno, sobre todo, y han pasado en el festival y de repente me encuentro con que, bueno, soy el director artístico porque he llevado pues una doble carrera justo de director y de programador. Entonces, tengo esta ya relación bastante particular con el festival. Yo pues hago mi contribución como director de cine en el ámbito del cine autoral, y bueno, FICUNAM es el espacio para el cine de autor en México, sin duda, que se lleva a cabo además dentro de la universidad, sin la cual pues obviamente el festival sería
imposible, inabordable, pero es el espacio sin duda para el cine autoral. Han pasado cineastas por ahí que van desde Lucrecia Martel, Apichatpong Weerasethakul, Pedro Costa, Peleshian, Ottavio Celiani. Puedo seguir y seguir y seguir. Estos han sido cineastas que han sido homenajeados, pero al mismo tiempo en el contexto, bueno, competitivo, sin duda también han pasado y han sido reconocidos cineastas que, pues bueno, que han dejado ya su huella, ya marcado su paso en este contexto particular dentro del cual nos desenvolvemos, que es dentro del cine de autor, que comprende muchísimas cosas, ¿no? No hay un solo, obviamente, cine de autor. Pero ya, bueno, yo dentro de la dirección, digo, artística y sobre todo en mancuerna con la coordinación de difusión cultural del maestro Juan Ayala, que tiene un proyecto ahí que se llama justo Síntesis. Ahí dentro de este proyecto se ideó la posibilidad de producir esta película conformada por 4 películas de formato corto que se llama Liminal, ¿no? Hay 4 cineastas entonces que se convocaron, 2 que, bueno, son el talento local, jóvenes cineastas que ya con una trayectoria, pues ya bastante, ya también marcaron su camino, su ritmo, su estilo. Nos atrajo pues mucho la idea de convocarlos y ver, obviamente, qué sucede con este choque de fuerzas tan diferentes, ¿no? Porque ya al ver la película, pues digo, se nota muy claramente esta voluntad autoral muy contundente, muy sensible. Y es el experimento, un poco ver pues cómo chocan estas fuerzas, teniendo como hilo conductor, bueno, un factor importante y determinante, más importante y determinante del proyecto, que era la relación entre el cine y la música. Dentro de ese lineamiento pues también abstracto, Manuela, Oscar, Lav Díaz y Philippe Grandrieux pues encontraron su lugar y hicieron estas películas tan pues, muy hermosas, muy sensibles, muy diferentes y muy singulares, ¿no? Al final de cuentas. Y pues la película se estrenó en Ficunam, ¿no? Ya hacia el final del festival, que ya andamos un poco todos corriendo a encerrarnos un poco en nuestras casas ante la inminente cuarentena. Y después pasó en el FIT Marseille, que fue un poco el festival que después, uno de los primeros festivales que retomaron las proyecciones físicas y bueno, ahí en el puerto de Marsella se proyectó la película y ahorita pues estamos, digo, aquí con ustedes muy felices de mostrar la película para el público del Festival de Cine de Madrid, digo, en modalidad virtual. Un proyecto interesante, muy interesante diría yo, que nace ahí en el seno de Ficunam, pero ¿cómo fue la selección de estos 4 directores, estos 4 realizadores? ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Por qué ellos? En el caso de Philippe Grandrieux y de Lav Díaz, son cineastas que ya tienen una trayectoria digo, mucho más nutrida, tienen una cantidad de obra ya importante, reconocida, laureada, etcétera, etcétera. Ellos tienen una relación con el festival por el simple hecho de que obviamente sus películas han pasado en el festival. Lav Díaz ha estado de jurado. Amamos su trabajo, evidentemente, y bueno, como tenemos esta conexión, intentamos convocarlos por un lado y aceptaron, básicamente, porque pues había esta relación natural, orgánica, y pues ya, nos pareció normal y funcionó. Por el lado de Manuela y de Oscar, pues era también, bueno, pues apostarle no apostarle, porque son talentos que, como ya dije, están ya bastante
consolidados en su estilo, su trayectoria ya está también más que trazada hasta cierto punto, aunque les falta pues, mucho camino que recorrer, su juventud. Pero fue pues un poco lo mismo, fue como el deseo de trabajar con gente talentosa y que arriesga mucho su pellejo cuando hace películas. Y eso, pues a mí en particular como director artístico de Ficunam me interesa mucho, ¿no? Que tanto, pues obviamente riesgo se toma, que tanta voluntad creativa tienen los artistas que convocamos y pues bueno, estoy muy orgulloso obviamente de este proyecto, estas 4 voces que se juntaron, o sea, no solo chocan por tener estas voluntades tan firmes autorales, pero pues también obviamente se complementan porque pues los une el cine y un deseo de hacer un cine muy particular, ¿no? ¿Repetiréis esta iniciativa? ¿Habrá alguna nueva producción en una nueva edición de Ficunam? ¿Habrá nueva película dirigida por 4 realizadores en torno a otro tema? Espero que sí. Es un año sin duda difícil. El orden de prioridades se redefine en cierto modo. Entonces, ojalá y podamos sin duda hacer algo. Ahí está el deseo y la voluntad y estamos ahí luchando para que algo suceda. Ojalá tengamos buenas noticias para la siguiente edición. Eso. Ojalá y podamos también replicarlo aquí en Madrid y en la 30 edición que tenemos el próximo año, pues poder hacer un proyecto de estas características, la verdad que creo que sería una hazaña bastante interesante también y que podría completar mucho nuestro festival. Bueno, Michel, creo que te tienes que marchar. Vamos a ver ahora en un ratito un vídeo de ese 10º aniversario de Ficunam para ir abriendo boca y saber un poquito más qué es lo que vamos a tener o lo que estamos teniendo dentro de nuestro festival online y antes de conocer, ¿no?, a Manuela y a Óscar, pero me gustaría, bueno, pues que hicieras un breve repaso antes de marcharte por la selección de películas que estamos mostrando en esta 29 edición. Ok, no tengo la lista aquí a la mano. Pero, pues digo, la selección es básicamente un pequeño compendio de todo lo que pasó, bueno, de todo lo que pasó, de algunas cosas que sucedieron en la última edición de Ficunam. Sin duda, pues uno de los platos fuertes, si no es que el plato fuerte es justo Liminal, por, bueno, sin duda las virtudes del proyecto y porque la película pues no se ha visto tanto. Entonces era una de las primeras oportunidades para, digo, muchas gentes. Y también están, por ejemplo, o sea, Capital de Retour de Leo Bizel. Está en una sección, tenemos una sección no competitiva dentro de Ficunam que se llama Atlas, dentro de la cual también hacía parte Liminal. Y dentro de Atlas está esta película que se llama Capital Retour, que es la primera obra de Leo Bizel. Esta película, pues bueno, retrata las transformaciones físicas y espirituales dentro de Leo Bizel, mismo personaje de su propia película. Y bueno, es una obra también, o sea, así de especial y única, irreverente y confrontativa como nos gusta. Y fue premiada en el Cinéma du Réel y bueno, nos parece realmente una obra muy, muy, muy relevante y bueno, cuando surgió la posibilidad de colaborar con ustedes, no dudé que era muy importante mostrarla. También está, por ejemplo, de Cenote, que estuvo en la competencia Ahora México, que es una de nuestras 3 competencias entre la internacional, la mexicana y la de cortometrajes estudiantiles, que también tiene un espacio en el festival. Pero en Ahora México está Cenote de Kaori Oda, que es una directora japonesa, que fue al sudeste mexicano a filmar estas cuevas submarinas que existen en México y bueno, las fue a filmar y apropiarse de ellas en un pues, modo, pues sin duda, digo, sensorial, no narrativo, experimental y bueno, el resultado es fantástico, sin duda. También
En Aciertos tenemos una selección también de las que fue curada por Laura Aldrete, que es la programadora principal de esa sección, y tendrán la oportunidad, creo, de charlar con ella más al respecto. Ahí, Sonia, si me puedes repetir los títulos. Sí, aquí tenemos de los títulos que vamos a ver dentro de Aciertos, bueno, veremos los cortometrajes Alrededor de Copacabana, Carmina, Fiebre Austral y Todo lo cercano se aleja. Y además también, ¿no?, vamos a conocer a algunos de los realizadores que les hemos convocado para que estén aquí con nosotros. Y luego, Michelle, creo que tenemos también Colocio, que forma parte también de vuestra competencia internacional, si no recuerdo mal. Y bueno, también dentro de hecho en México veremos Ricardo sin cabeza, que esta también la vamos a ver en la parte online. También Enrique nos va a hablar un poquito de esta selección, porque la selección la habéis hecho de la mano entre ambos, habéis trabajado unidos para hacer esta selección y para completar el programa, y es que fue precisamente Enrique Rivero quien nos dio a conocer vuestro festival y quien nos presentó, quien hizo de embajador, ¿no?, de FICUNAM aquí en Madrid y con nosotros. Entonces, Enrique, cuéntanos cómo ha sido esta selección de películas, cómo ha sido el trabajo con Michelle, que ya lo conocías, y además un festival como FICUNAM, que tú lo has conocido, ¿no?, pues desde la parte de estar presentando allí también alguno de tus trabajos, ¿no? Sí, yo justo con lo que estaba diciendo Michelle hace rato, de que él ha tenido que compaginar su labor como director y como programador. Yo es la primera vez que estoy seleccionando alguna cosa para un festival y tengo la muy buena suerte de que la primera vez que escogieron una película mía, de mi ópera prima, la primera vez que se mostró en público, la seleccionó Michelle. Michelle fue el que seleccionó mi película para su festival, que era el FICO anteriormente, que después se transformó en FICUNAM. No se transformó, son dos conceptos diferentes, pero se llevaron a los mejores a trabajar a FICUNAM. Y entonces, pues es una manera en la que cuando empezamos a plantear cómo queríamos plantear la selección internacional, pues me vino a la cabeza FICUNAM como una gran posibilidad, porque he siempre pensado, después de esa primera película, he estado en bastantes festivales y para mí es uno de los mejores festivales del mundo, sin duda. A mí tiene una selección increíble, tiene una manera de, tanto como los visionados y como todo, desde un lugar que comparto totalmente. Y esta apuesta por este cine más diferente, que no nada más está basado en el Star System, sino más basado en el propio amor por el cine, pues creía que era importante. Creía que era importante si vamos a tener que mostrar o queremos mostrar algo en Madrid que no se va a ver de otra manera, porque va a ser muy difícil con que muchas películas así lleguen a Madrid, pues se me hacía una buena oportunidad para todos. Se me hacía una buena oportunidad para Madrid, para poder ver películas que de otra manera serían difíciles. Se me hace una buena oportunidad para FICUNAM, para poder promover, por ejemplo, estas cosas, no saber, por ejemplo, el detalle de que tengan una selección de escuelas de cine premiada. Y entonces, este tipo de iniciativas que a mí se me parecen fantásticas por lo mismo, porque el festival es fantástico, pues las quería como acercarlas, ¿no?, al público. La selección en sí estuvo muy bien, porque Michelle, evidentemente, como ha visto mucho cine, pues tenía como mucho gusto y sabía muy bien también qué problemas nos íbamos a encontrar dependiendo de qué película queríamos tener, ¿no? Entonces es complicado si te quieres traer a Ai Weiwei, por ejemplo, ¿no? Pues es... y entonces a la hora de hacer la selección, hizo una selección para mí muy, pues muy delicada, muy acertada, ¿no? Y son películas que yo recomiendo muchísimo, porque no suele pasar que todas las películas de una sección o todas las películas, todos los cortos que ves en un festival sean tan buenos. Entonces, no es porque lo diga yo, sino porque es mi gusto, ¿no? Pero sí es verdad que son unas películas que yo les considero con un gran valor. Y entonces hemos estado muy contentos a la hora de hacerlo y ha sido todo muy fácil dentro de la dificultad que representa hacerlo todo ahora a distancia como lo estamos haciendo, ¿no?
Bueno, gracias también por colaborar con nosotros y por trabajar en este proyecto tan bonito y por presentarnos a FICUNAM, ¿no? Por darnos a conocer este maravilloso festival, porque, bueno, como bien has dicho y como bien ha resaltado también Michelle, ¿no? Pues en FICUNAM se muestra otro tipo de cine distinto, un cine emergente, un cine de autor, un cine quizá más experimental, ¿no? Y que casi no cuenta con ventanas de exhibición dentro del circuito. Y es cierto que si no fuera por festivales también como FICUNAM o como el nuestro, pues todas estas joyitas cinematográficas se quedarían probablemente en un cajón y no podrían verse en salas. Lo tenemos más fácil, ¿no? Ahora con las plataformas digitales, pero aún así sigue resultando muy complicado ver películas como las que se están mostrando, ¿no? En esta sección internacional. Creo que la experiencia, Enrique, para ti también ha sido muy positiva, la de estar en nuestro festival y en contacto, ¿no? con los realizadores, y cómo cambia la cosa, ¿no? De estar presentando película a después estar seleccionando. Es como bien diferente, ¿no? Esa parte también, pero muy enriquecedora a la vez, imagino. Sí, porque pues, normalmente había estado del otro lado y viendo cómo, o sea, no viendo nada de la organización, no viendo nada de eso, de tener que conseguir derechos, posibilidades, de lo que hay. Sí entendía que una película podía decir que no porque ya estuviera seleccionada en otro festival, o los típicos problemas que tienen los festivales en su programación, que aunque los sabía, nunca me había enfrentado a ellos y a ese problema, pero la verdad es que todo salió muy bien porque mi sensación era que esa misma gratitud que yo le tengo a FICUNAM por haberme seleccionado, la iban a tener los demás directores. Y esa parte de echarnos la mano entre la gente que hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona y que es parecido, es indispensable. A mí siempre me han dicho que si yo cuento una historia a alguien y me dicen, pero es que te la van a robar. En el mundo del cine no suele pasar, o por lo menos en el que yo me muevo, ¿no? Es tan difícil hacer una película que no es fácil que te roben una idea ni que te roben una cosa de esas. Creo que en verdad nos apoyamos mucho más todos. No hay tanta envidia, no hay ganas de estar uno encima por el otro. Al revés, todo el mundo se presta consejos, se presta equipos, se prestan las cosas para poder sacar adelante, pues sabemos lo difícil que es, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, esta unión para poder apoyarnos mutuamente, pues es una buena idea que podemos seguir desarrollando también. Es crucial, sin duda. Nosotros lo decimos mucho en la plataforma Nuevos Realizadores, que es la asociación que organiza este festival. Trabajamos mucho por la unión entre asociaciones, entre colectivos del mundo del audiovisual y también entre festivales, ¿no? Porque esa sinergia y esa colaboración, pues al final es importantísima también para que nos apoyemos y para engrandecer muchísimos de los proyectos. Creo que tenemos algunos problemas de conexión por ahí, se nos ha marchado Michelle, vamos a ver si podemos intentar contactar con él de nuevo, y también con Óscar, que queremos conocer un poquito más sobre Liminal y conocer ese proyecto en profundidad, porque a mí la verdad es que me ha parecido un proyecto interesante. Vamos a ver un vídeo resumen de FICUNAM para que todos los que nos estén viendo pues sepan un poquito más sobre el festival y puedan entrar también dentro de nuestra plataforma online a ver todas las películas, que seguro que se quedan con ganas después de ver este resumen, y retomamos.
El festival evidentemente contiene interés hacia un tipo de cine muy preciso, que es un cine contemporáneo de vanguardia, un cine que además de las historias que cuenta, sí reflexiona acerca de la forma de contarlas. Bueno, pues ya hemos visto un poquito mejor lo que es FICUNAM. Estamos viendo esa selección de películas, esa muestra internacional dentro de la sección paralela de internacional de la 29 edición de nuestro festival, y estamos presentando pues una de las obras más características y que se ha gestado, ¿no? Dentro de lo que ha sido este festival. Esa película lleva por título Liminal y está compuesta por 4 piezas cortas y, como decía, tenemos aquí a 2 de los cineastas que han construido, han elaborado, han realizado esas películas cortas para formar parte de algo mucho más grande junto con otros 2 directores. Tenemos a Manuela de la Borde y a Óscar Enríquez. Los 2 habéis trabajado en torno a ese tema, la relación entre el cine y la música, para desarrollar vuestras películas, y a mí me gustaría conocer pues cómo ha sido el proceso creativo y cómo fue cuando os presentaron este proyecto y os dijeron que querían que formarais parte de esta película, de Liminal. Nada, pues sí, bueno, ya lo platicó Michelle, lo que es el origen del proyecto. La única condición era, bueno, pues que tenía la comisión era explorar las fronteras entre el cine y la música, para hacer como esta amalgama de pensamientos y de sensaciones entre los autores, ¿no? Yo lo único que pedí a la hora de aceptar la comisión es que se me permitiera acercarme a la música a través de la voz, porque el cine que yo hago, que he hecho hasta el momento, está muy relacionado con la fisicalidad del ser humano. Yo he apelado por hacer un cine muy, muy personal, muy directo y muy físico también. Entonces me interesaba, había hecho un par de cortos antes que abordan el tema de la mujer y la violencia en México. Entonces quería también aprovechar la oportunidad para cerrar como esa trilogía. Entonces, pues eso. Trabajé con una cantante de ópera que ya conocía, que se llama Camila Escobar, que es extraordinaria. La conocía de unos visuales que hice para una ópera que se llama Ópera Riesgo. Y me encantaba eso, como el hecho de no hacer algo necesariamente teórico, porque se presta mucho el tema para eso, como de esta relación entre el cine y la música. No quería hacer algo teórico artístico, sino que la música fuera la razón por la que existe la película. Entonces fue por eso que decidí trabajar con una cantante de ópera, y eso detonó la historia. O sea, cuando tuve claro que quería trabajar con la voz y con una cantante de ópera, escribí el guión. Que bueno, pues es la película que ya ustedes conocen, que se llama Lady Lázaro, y que es básicamente una mujer que encuentra el cuerpo desnudo y ultrajado de una mujer en México, que es una situación que ocurre pues desafortunadamente con mucha frecuencia aquí en el país.
y me interesaba ver cómo la música podía generar una relación entre esta muerta y el personaje, ¿no? Entonces ese es un poco el origen del proyecto. Y pues nada, pues es apelar a... o sea, yo creo que lo bonito del cine y la música, que creo que es lo que más comparten, y todas las artes, pero en particular la música, tiene mucho esto como este sentido directo de afectar las emociones y las sensaciones del ser humano. Realmente es algo que yo envidio mucho de los compositores que puede tocar fibras de una manera, no te pide permiso, ¿sabes? De una manera muy directa y muy frontal. Parece que sí que, bueno, no sé que se ha ido la conexión ahora con Óscar, pero vamos contigo, Manuela, para que nos cuentes también, ¿no? Después de esta introducción que Óscar nos ha hecho sobre Lady Lázaro, su película, cuéntanos sobre la tuya, cuál es el título y cómo muestras tú esa relación entre la música y el cine dentro de Liminal. La peli que yo hice, que la considero una colaboración, como sí estaba un poco bajo mi dirección, pero sí es un trabajo de dos, como que me tomé en serio, al menos que si había la única como condición que nos daban es que fuera algo que ver con música, la colaboración, entonces fue con un músico y en ese sentido yo sí creo que la película es un 50-50, ¿no? Y mi colaborador fue un artista, músico que se llama Sol, que de esas personas que conoces y siempre te encuentras, pero quieres conocer más, pero sabes que la única manera de conocerlos es como clavándote en un proyecto, pero nunca has trabajado juntos. Entonces, así es como se determinó esa colaboración. Creo que la trayectoria la empecé a pensar desde que claramente habían dicho música y no composición sonora. Entonces, ¿qué determina uno versus el otro? Especialmente si puedes hacer un trabajo de grabación ambiental y así, y es cuestionable como a qué nivel tiene musicalidad o no, especialmente en cosas experimentales. Entonces, el claro uso de la palabra música también lo hacía muy como música para mí, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he trabajado un poco con músicos, pero pidiéndoles que no me hagan música un poquito, dentro de ese sentido. Pero se me antojaba, hay cosas que obviamente me conmueven, me gusta mucho el piano, también los sintetizadores, como a veces la sensación del universo de los músicos, como pequeños clubes con mucha reverberación, como la atmósfera de eso también me gustaba. Pero lo que empecé a pensar era un poquito como las estructuras de poder que tienen una con la otra, la imagen y el sonido. Y en ese sentido yo creo que para bien, para mal, pero sí somos como oculocentristas, como culturas. Le damos más peso a lo visual, le damos más verdad. Y en el cine, pues tienes esta cosa que está mucha su atención dirigida hacia ¿no? Por la arquitectura del espacio, por la relación del cuerpo con, o sea, va a haber una pantalla, por más de que la pongas negra, siempre hay un visual. Tienes los ojos abiertos, aunque esté negro se puede ver un poquito. Y entonces el sonido, de la manera en la que yo lo he vivido, es que es una presencia que está ahí y que te afecta, pero está como, tal vez estás un poco menos consciente de su efecto en ti, porque pues,
no está tan evidente, no está tan frontal, te viene a emocionar sin que te des, o sea, ¿me entiendes? Como que la música tiende a tener esta especie de poder un poco. Entonces lo que se me hizo interesante fue pensar en el visual como un visual no visual, o como un visual que es una especie de fondo de pantalla, o un cacho de cosa que porque cambia pero no cambia tanto, vas a poder notar los cambios de la música más. Y entonces es un estoy aquí muy evidente, pero también como repetitivo, o de descansar la mirada un poco para poder caer más en ese espacio y darle más espacio a Sol. Y luego la pregunta fue, ¿qué hacer? O sea, pues sí, fondos de pantalla, pero ¿bajo qué concepto? Y entonces se me hizo interesante como explorar y al mismo tiempo criticar algunas de las formalidades que el cine ha usado para ser más absorbente. Esta especie de tendencia del cine de querer ganarte, de querer envolverte, que depende cómo, pero por ejemplo de ser 3D, ¿no? Como ser más real todavía, ser más sincronizado todavía, ser más sensorial. Entonces, siento que algunas de estas tendencias luego caen en cine comercial 100%, pero no necesariamente la forma o la tecnología es la que tiene un error, es un poquito como la manera en la que se utiliza. 3D no necesariamente es un problema, el problema es que se usa con un fondo como de nada más, pues cada vez tener a personas más envueltas y más pasivas. Entonces, como que a propósito decidimos Sol y yo hacer cosas que tenían esta cosa medio sensorial, no sé si está bien dicho, pero trabajar con el 3D sin hacerlo bien, ¿no? Y poner en evidencia la falla, pero también la presencia de ese mecanismo. Entonces, en ese sentido, tienes los dos. Tienes la belleza de blanco y negro y de fílmico, ¿no? De lo ralentado para poder ver más detalle, que también te clava más, de lo macro. Y luego la última toma es un tributo a una artista brasileña que se llama Lydia Clark, que hizo una performance que se llama Caminando, donde corta una hoja de papel que previamente hizo en la forma del Moibus. Y Lydia Clark fue parte de un movimiento de artistas que cada vez que leo al respecto sus posturas acerca del cuerpo, acerca de la cultura, acerca de la sociedad, acerca de la educación, de los materiales, de la manera en la que actuamos, me cae muy bien. Y esa performance se me hace muy bonita y prácticamente como un acto de brujería un poco. Pensé que en una de esas, si yo hago tributo a ellos, tal vez yo podría como contagiar en reversa parte de sus ideologías a mi proyecto. Entonces ahí hay un brinco muy grande y ahí yo también decidí simplificar la performance y mi amiga nada más está cortando la hoja de papel sin este símbolo del infinito, como que no sentí que el cine necesitaba otra cosa que decía hay tiempo aquí, ¿no? Porque el cine ya lo tiene. Y Sol hizo una música poco inspirada también de estas épocas de Brasil, pero mezclada con sintetizadores, con una cosa ahí como, no sé, parece que alguien está dándole a la lavadora durísimo en una cocina y el papel, y poco a poco en la trayectoria de este acto se va también
se va quedando atrás esta construcción musical y queda un poco el el sonido del mundo normal, que es como cómo sonaba el papel y las tijeras, y ahí acaba. Pues son trips, es como una película y se llama Azúcar y Saliva y Vapor. Es una película con tres experimentos, 3 meditaciones. Bueno, yo creo que quienes no hayan visto la película todavía, después de esta conversación, no van a querer perdérsela. Son 4 películas las que aparecen en Liminal. Hay otra pieza de Lab Díaz, de Filipinas, y también nos encontramos con otra pieza de Philippe Grandier, de Francia. La verdad es que creo que ese mix puede ser tan grande. Enrique, qué bueno que esta película, ¿no?, que Liminal forme parte de esta sección internacional. Sí, evidentemente hay nombres más conocidos que otros, pero justo los menos conocidos, si quieres, o por lo menos para mí, han sido también muy, muy, muy buena sorpresa, muy grata. José, yo tenía un par de preguntas. La primera es, ya que estamos hablando del 3D, de hacerlo como en 3D el sonido, que estoy completamente de acuerdo contigo. Como tuve la desgracia de tener que ver la película online en ese sentido, querría saber qué otra cosa tienes en la mezcla, o si está tratada la mezcla de sonido para ser envolvente. No, como que me quedó un poco ahí algo de que decías que estabas tratando ese 3D a posta de una manera diferente. Entonces, por como lo vamos a ver en cosa online, me gustaría saber si nos estamos perdiendo de mucho, y qué nos estamos perdiendo, o solamente la tenemos que ver en una posibilidad envolvente de sonido. No, a ese 3D me refería a la primera parte, que tiene esta especie de documentación de esta obra de arte con visión estéreo, que es el principio de esa tecnología, ¿no? Como que me gustó hablar de estas grandes tendencias aspirantes desde sus principios y como su austeridad y su pobreza inicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, también con el sonido, no sé, o sea, una vez tuve una colaboración con unos músicos en Budapest, en la instalación de 4D Sound, y eso se me hace muy cabrón. O sea, estas instalaciones donde tienes más de 40 bocinas y realmente hay cosas que viajan, es un coso. Pero ya de ahí a tener una postura del cine del 5.1, a mí se me hace totalmente innecesario y me da mil flojera. Hay algo ahí como que no muy puntual, y tenía, o sea, un gran maestro de sonido mío era un poco de ese creer, porque si la película está enfrente de ti, el sonido no va a tener como ese espacio de frontalidad. O sea, entendemos que el sonido es envolvente, pero ¿por qué va a venir un coche de atrás de ti? O sea, es como, hay una cosa ahí que no está muy resuelta con la arquitectura del teatro, ¿no? Y esa obligación que te da esa arquitectura de estar hacia un lado de tu cuerpo. Entonces, pues mucho cuando trabajas en análogo estás en mono de por sí, que se me hace muy bien, y ya si avanzo a un máximo es estéreo. Y aquí sí tiene, o sea, ver la película con audífonos tal vez es mejor que con la compu, por ejemplo, porque Sol sí trabajó en estéreo, pero no hay un mix como 5.1. Para nada. Mucho es psicológico, o sea, como que no sé, las texturas te hablan de distancia y te hablan de lugares donde vienen más que real, no sé. Pero sí que se me hace curioso, porque yo creo que a la hora de que te planteen un proyecto así, pues te haces cuestionarte muchas cosas. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo quiero hacer en estéreo? No, lo quiero hacer envolvente, no, tal. Pero estamos hablando de esto, estamos hablando de... Aunque es sonido, que no música, en esto también pues yo me imagino que hay como muchas posibilidades de experimentar. Y de hecho, al ver los 4, ves que cada quien ha sido muy diferente uno del otro, y eso es salido la siguiente pregunta, que es difícil la pregunta, pero ya habéis visto los demás. ¿Qué opináis en conjunto, cómo funciona, qué le sacas de valor a lo que has visto de los de alrededor? ¿Te sorprendió? ¿No?
no sé, ¿teníais información de antes, de algo, ya habíais visto el trabajo de alguno de ellos? ¿En qué parte, de dónde nace como todas estas ideas? ¿Si es solamente solito cada uno o ha tenido algún tipo de influencia sobre el otro? Bueno, he hecho como 6 preguntas seguidas, pero bueno. El sonido sí, por supuesto que un proyecto como este pues se presta completamente a la experimentación sonora, al diseño, a la mezcla, qué tanto puedes explorar para hacer que la música tenga un papel pues fundamental como lo está teniendo por la naturaleza de la comisión, ¿no? Yo, pues repito, lo que buscaba era que la música fuera parte y el sonido en general fuera parte medular de la narrativa del proyecto y no fuera necesariamente algo con lo que estoy experimentando. Por lo mismo, de esta razón de que no quiero estar haciendo algo discursivo o teórico sobre el sonido o sobre la música y la forma en la que se relaciona con el cine, sino que sea la razón por la que esa historia existe, por la razón por la que existe lo que estoy contando, la razón por la que, esta razón que hace que es la definición de milagro que a mí me gusta mucho, que es cuando las leyes se suspenden, que es lo que pasa al final en la película. Y creo que lo que me dio eso es una tesis muy bonita de que pues la voz humana es muy poderosa, más poderosa de lo que muchas veces nosotros mismos podemos reconocer o ser conscientes de. Entonces, era eso. Generalmente yo trabajo mis proyectos desde los personajes. O sea, sí soy una persona muy, muy básica y muy character driven en ese sentido. Y entonces, por eso mi personaje pues, es una cantante de ópera. De tanto que me reí, solté las lágrimas mías. Y el sonido, por lo mismo que retrato situaciones sociales y de violencia y cosas que muchas veces están en los medios, hoy en día no tanto como debiera, pero que están en los medios todo el día, como por lo mismo que retrato este tipo de cuestiones sobre la violencia y sobre la violencia de género, la relación de los mexicanos con los cárteles, la guerra contra el narco, los feminicidios. A mí sí me interesa que la experiencia sea muy cinematográfica, porque si no me quedo en el amarillismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea cine o no? Pues bueno, eso depende de cada realizador. Como decía Manuela, pues tiene una visión muy distinta. A mí sí me interesa que el sonido diga todo lo que la imagen no puede decir. Entonces, yo sí hice un 5.1 y la razón por la que a mí me funciona muy bien y definitivamente creo que la mejor manera de ver una película sigue siendo en una sala de cine, es porque el cine en términos visuales para mí tiene que ver más con lo que no ves que con lo que ves, más con lo que está fuera de cuadro que con lo que está en cuadro. Y entonces la razón por la que existe esta envolvencia sonora es para eso, para complementar la escritura de lo visual. Creo que fortalece mucho el sentido elíptico del cine. Y te da así esta especie de sensación de la presencia, que es otro de los temas que a mí se me hacen fundamentales del arte cinematográfico, que es, pues es el arte de la presencia por definición. Por supuesto que del espacio y del tiempo, y eso lo comparten de una manera muy bonita la música y el cine, pero sí, yo creo que obviamente pues si lo ves con audífonos y todo, mejora la experiencia, como dice Manuela, de estarlo viendo en la computadora. Desgraciadamente hoy en día pues es el medio que tenemos, pero pues sí, definitivamente hay una pérdida y nada, hay que asumirla y vivir con ella. Para mí la pérdida más grande es no estar en un cuarto con otras personas. También, el sentido de comunión. La tiranía del cine. A mí me encanta la tiranía de una sala de cine. No, yo soy cineasta porque soy un tirano.
O sea, definitivamente. ¿Sabes? Si no, pues me dedicaría a otra cosa. A mí sí me gusta llevar y dirigir y que, o sea, ver una película al final de cuentas es someterte a las ideas de alguien más y al final de cuentas es una lucha de poder entre tú como espectador y lo que te está presentando. Es como decía Lars von Trier, que por eso está en contra de la realidad virtual, porque el cine, pues lo que es un tipo que ya cruzó por el bosque oscuro, güey, y te va y te dice, yo ya conozco este camino y ven, te voy a llevar. Y eso pues es muy bonito, ¿sabes? Y yo creo que no se debería de diluir ahora con los nuevos medios y con la lejanía que está produciendo, la forma en la que nos estamos relacionando, la virtualidad, pues bueno, hay que ver cómo se complementa y cómo se compensa esa experiencia, pero pues bueno, sí, definitivamente yo pienso, obviamente una película se tiene que ver bien donde la veas, ¿no? Pero la experiencia completa del arte cinematográfico, pues para mí sigue siendo en la sala. Por Sí, supuesto. nos tenemos que acostumbrar a los cambios y a ver cómo. Yo creo que todos estamos en esta disyuntiva de saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? Algunos lo tenemos más o menos difícil, pero sí creo que tenemos que hacer algo al respecto, porque también solo de la sala de cine es un medio muy caro, ya menos, pero tampoco sigue siendo barato. Entonces, hay algo ahí que se podría hablar y podríamos estar muchas horas diciendo, ¿no? De cómo cada quien se va a enfrentar a esto, ¿no? Y entonces, Claro. a esta nueva producción y a estos nuevos visionados, porque claro, también van a cambiar los visionados, ¿no? Las historias continuarán o las intenciones cinematográficas continuarán, pero es que ya es complicado con una limitante como la que hay, ¿no? Me refiero para hacer cosas más arriesgadas, para de verdad desenrollar el cine como elemento artístico, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿y tú viste algo entonces? ¿Tú qué opinas de las demás películas? ¿Cómo ves el proyecto entero en conjunto? Me encanta el proyecto en conjunto, me encanta cada uno de los cortometrajes en su propia naturaleza. Bueno, yo me encanta todo, digo, a veces me cuesta trabajo como, por ejemplo, todo esto que dice Manuela para mí es como súper complejo, ¿sabes? Porque soy una persona, como te digo, me acerco al cine de una manera mucho más básica. A lo mejor ella piensa que para ella todo esto que está comentando, pues es muy básico también, y eso es lo bonito. Pero, exacto, me quedo, por ejemplo, su corto me encanta por las sensaciones que me genera y por la autonomía que me da como espectador, ¿sabes? Es como cuando vas a un concierto, o a una ópera que de pronto te puedes soltar y empezar a divagar y acordarte de cuando eras niño, por, no sé, una imagen tan simple pero amplificada como las que produce Manuela, en lo sensorial, pues se agradece muchísimo. Para mí, Lav Díaz y Philippe Grandieu han sido referentes fundamentales desde que empecé a acercarme al cine. Y pues su trabajo ha tenido mucha influencia sobre lo que hago, sobre todo el de Philippe. Me encanta la forma sensorial que tiene de aproximarse a los cuerpos, a las pieles. Son películas que tienen muchísimo ritmo y creo que este caso no es la excepción, ¿no? Es como el ritmo, todo el tiempo es alguien como muy latente y que siempre está como al borde, ¿no? Y Lav, pues, es un director complejísimo también, pero de una manera muy distinta a través del tiempo enlongado, del plano largo, del blanco y negro. Y en ese sentido también me identifico mucho con él, sobre todo en que a final de cuentas los seres humanos son los que prevalecen en sus películas. Y eso siempre lo voy a agradecer. Oye, pues yo me quedo con muchísimas preguntas en el tintero y podríamos estar aquí como mucho más tiempo, pero también en este medio digital a veces tenemos
limitaciones, ¿no? Muchos beneficios, porque precisamente esta conversación que estamos teniendo ya aquí es gracias, ¿no?, a que tenemos esa parte del festival online. Nos vamos a perder de momento porque no sabemos qué pasará más adelante ni si podremos ver Liminal aquí en una sala de cine en Madrid. Nos vamos a perder esa experiencia sensorial en sala. Manuela levanta por ahí la mano, pero estamos ganando cruza los dedos, vale, que no te había visto, digo, pues ojalá y podamos verla aquí en Madrid en salas, ¿no? Y nos estamos perdiendo en esta parte del festival online la experiencia sensorial, pero estamos teniendo esta conversación con vosotros que si no hubiera sido así tampoco os podríamos haber tenido en Madrid presentando la película por la alerta sanitaria y por las circunstancias que tenemos en torno a esta pandemia. Entonces, chicos, ¿se os olvida algo? ¿Queréis añadir algo más antes de despedirnos? No, a mí me hubiera nada más gustado responder también a la pregunta de Enrique, que no teníamos mucha idea previa y yo creo que de parte de FICUNAM es muy interesante. Tampoco sabía que se iba a conceptualizar como un largometraje, pero se me hace que es un acto de confianza agarrar a 4 directores y poner una temática que al final del día puede ser todo y nada al mismo tiempo. Está muy abierta y el resultado pudo haber sido algo que nada más, ni queriendo moverlo a la derecha y a la izquierda, funciona, ¿no? Y entonces algo pasa cuando das carta blanca y cuando das confianza. Es como las cosas embonan cuando tampoco las sobrecontrolan. Y para mí, sentarme en el cine sin tener mucha idea previa, diciendo, hijo, o sea, como 4 películas porque no vieron la película hasta que la entregué. O sea, y yo creo que tal vez con los demás fue similar. Pudo haber sido algo que en el momento en que las ves juntas causa un diálogo, un conflicto así como nada más todo mal, todo mal, todo mal. Pudo haber pasado. Cosas que individualmente funcionan juntas, así nada más se queman, ¿no? Y no pasó. Y es una experiencia buena ver las películas. Yo amé la película de Love Díaz y vi, por ejemplo, una correlación entre la de Oscar y la de Grandier. Por más de que una esté siendo más experimental, abstracta, o sea, tienen una postura similar en cuanto al emparejar las emociones con el cuerpo y no sé, se me hizo muy interesante como experiencia. Claro, sí que era clave, ¿no? A la hora de seleccionaros, imagino, para que tuviera esa coherencia que dices, hemos trabajado de manera autónoma, independiente y no, pero imagino que desde la dirección de FICUNAM y en este caso Michelle, como nos decía, pues os había seleccionado, aunque de manera un poco aleatoria, también con un pensamiento único y sabiendo que probablemente ya de antemano iban a funcionar, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Y lo peor que podía pasar es que se parecieran algunos, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto, yo creo que también. Ya lo Sí. maravilloso de las cosas más bonitas de toda la película es ver si completamente esos 4 puntos de vista muy diferentes. Si a todos nos hacen dibujar un gato, pues dibujaremos un gato diferente, pero yo creo parecido. Pero en cambio en esto sí son muy diferentes, muy personales y por lo mismo creo que es muy valioso. Yo ya, bueno, solo me queda agradeceros que hayáis estado con nosotros en el Festival de Cine de Madrid. No sé qué supone para vosotros que se pueda ver la película también aquí. ¿Qué os parece? ¿Os parece una buena iniciativa? Imagino que sí, porque habéis accedido a estar también esta tarde con nosotros, pero espero que también que podáis disfrutar de la experiencia estos días, aunque en la distancia. Sí, No, y la verdad, aplausos a sacar las cosas adelante en situaciones difíciles. Y tan difícil. Sí, a mí lo que me gustaría es estar allá con ustedes, más bien. Ya me gustaría. Pero bueno, sí, como dice Manuela, pues hay que seguir adelante y adaptarnos a la situación y pues el cine tiene que prevalecer. Entonces, pues muchas felicidades por el festival y muchísimas gracias por la invitación.
Esperamos poder teneros aquí, a ver si en la 30ª edición lo hacemos posible. Este año Nos parece la que va a van- no- estar complicado. Nos la deben, anótenlo ahí para que nos inviten para el próximo. Yo tomo nota, así que Venga. que nos podamos ¿Eh? ver pronto. Espero Va. que todo vaya bien por allá, que sigáis el festival también y bueno, que tenéis las puertas abiertas en este Festival de Cine de Madrid y en la plataforma Nuevos Realizadores para lo que necesitéis. Y bueno, ya trabajaremos nosotros para poder visibilizar este trabajo y para que Liminal se pueda ver en Madrid. Así que chicos, muchísimas gracias. Enrique, gracias también a ti, que te hemos tenido unos días por Madrid, ahora te tenemos en la distancia y esperamos que puedas volver a venir porque tenemos muchas citas interesantes en sala con esa selección de películas de las que hemos hablado que se están presentando en la Sala X, en una sala muy emblemática de la ciudad de Madrid. Y bueno, y si las cosas siguen así, podremos seguir presentando esas películas en sala y si no, pues nos tendremos que trasladar al entorno online. Chicos, muchas gracias a todos. Gracias. Ya os libero y nos Gracias. vamos a presentar más pases. Gracias a Gracias. todos. Gracias, Enrique. Gracias. Que estén bien. Oye, Gracias, muchísimas Enrique. gracias. Felicidades. Todo bien. Todo bien. Gracias, Enrique. Gracias. Sí. Gracias, Ya, Sonia. Ojalá y nos veamos cuando vaya para México. Si no,